tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder, nuevamente con la actualidad, dos invitados de lujo, el doctor Ricardo Moner Sanz, constitucionalista, quien fue el mentor de las denuncias que llevaron a la cárcel a Amado Boudou y hace muchos años, cuando éramos jóvenes, también al expresidente Carlos Menem. Con él vamos a hablar de todos los temas que tienen que ver con la corrupción, porque él es el presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, y con Eugenio Semino, que es el defensor del pueblo de la tercera edad, vamos a hablar de la reforma previsional, esta reforma jubilatoria, ya que en este país, como siempre decimos, y siempre él es uno de nuestros referentes, la realidad es que llegar en la vejez es prácticamente a la tercera edad una pesadilla, cuando en el resto del mundo están viviendo en los países desarrollados en cruceros y viviendo la gran vida. Veremos en qué consiste esa reforma. Antes les quiero hacer un breve comentario acerca de esta polémica que se generó alrededor del tema de los presos sin condena, ya que la mayoría de los presos por presuntos hechos de corrupción no tienen condena. Y dejando de lado, aparte de los temas jurídicos, según los cuales hay quienes critican esto porque es el Estado el que tiene la responsabilidad de que no se fugue y no se entorpezca la investigación estando libre, ya que esas son las dos causales principales del peligro procesal por el cual estas personas pueden ser detenidas sin condena. Según la Constitución, toda persona es inocente salvo que se demuestre lo contrario. Nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho de lo que estamos hablando. Es constitucional, el derecho penal es el derecho constitucional aplicado. Pero yo lo que les quiero decir, esto desde el punto de vista jurídico, la explicación que dan los que critican porque es una rama del derecho, pero en mi humilde opinión, desde el punto de vista estrictamente sociológico, intenté entender por qué lo que en general es la excepción pasó a ser una regla por estos días. Y la única conclusión posible que entendí es que como era el Estado el que tiene que garantizar que esto se pueda hacer sin que las personas estén presas sin condena, justamente es el Estado el que no ha podido garantizarlo. En el caso de que esta rama del derecho tuviera razón, y para los partidarios de ello sería una respuesta, y para mí lo es, porque muchos, desde el punto de vista de la opinión pública, están de acuerdo con que estén presos sin condena. Y hay una paradoja, una contradicción entre muchas de estas situaciones. Entonces yo pensé que justamente creo que fue esta corrupción generalizada en el Estado durante tanto tiempo lo que hizo que lo que fuera una excepción sea una regla. Y corrupción en todos los ámbitos, me refiero a los políticos, a los jueces, a los legisladores, a los empresarios, y que realmente queda ante nuestros ojos que lo que pidió el fiscal, ¿por qué los fiscales están pidiendo la prisión? ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque todos vimos que van la plata de un lado para el otro, transfieren para un lado para una cuenta para que Suiza, cuentas en lugares que ni siquiera sospechamos, cuando la mayoría de nosotros, cualquier persona, como siempre digo, nadie tiene esa posibilidad. O sea, han llegado a tal grado de poder, de autoridad, y que más que autoridad fueron gobiernos en este sentido de manejo de la impunidad totalitarios, que es una salvaguarda. O sea, hemos llegado a esta situación tan contradictoria y para muchos que no se atiene a derecho. Pero bueno, es polémico. Ojalá que salgamos de esto, porque en realidad las cosas deberían ser diferentes, pero es lo que hay. Después de la pausa, Ricardo Moner Sanz. En noviembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. La noche de los museos, Vea Jazz, carrera nocturna y Vea Celebra, Líbano, Corea y España. Además, venía a conocer el nuevo planetario y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Arriba Cabrales, significa buen café. Gracias por invitarme. Justamente la primera pregunta sería esta, ¿no? Sí. Mi humilde opinión desde el punto de vista de politólogo o sociológico sería que de alguna manera, para los que critican esta situación de presos sin condena, yo lo que creo es que una de las explicaciones es una implosión del sistema corrupto donde ya se va para cualquier lado, ¿no? Es una explosión de toda y absoluta corrupción.
Le cae al fiscal Stornelli tener que dictaminar en la causa de yacimiento del río Turbio, él pide al juez del caso que no solamente llame a indagatoria, sino que previamente solicite el desafuero debido. Y el juez no le hace lugar, apela a Stornelli, llega a la sala 2 de la Cámara Federal y allí, en un pronunciamiento de septiembre, que yo en algún lugar dije que esto iba a traer cola, dos camaristas, Bruglia e Irursun, señalan que el tema debía ser tratado, a pesar de que era un recurso de queja, porque cuando el funcionario ha tenido un prolongado ejercicio del poder y ha tenido una vasta ejecución de su poder, tiene la posibilidad, estando en libertad, de entorpecer la investigación. ¿Está claro? Entonces, así fue como nace la decisión de la sala que le impone al juez del caso solicitar el desafuero, a debido lo desaforan, a debido lo encarcelan y, bueno, el tema sigue con un lamentable paso de facturas entre unos y otros. Yo nunca he sido kirchnerista, se sabe, pero con un cuadro más grave desde el punto de vista del quebrantamiento institucional del país, del quebrantamiento propio del kirchnerismo y del peronismo. Y la escena se repite con Vudú, a quien yo lo imputo por Chicone Calcográfica un 6 de febrero del 2012. Allí no me conformó tanto el cómo y el qué de la decisión de Vudú, a quien, por cierto, en 4 o 5 expedientes también he marcado sus ilicitudes. Porque el juez Lijo, que dicho sea de paso, su hermano está muy vapuleado en estos días por algunos medios escritos, el juez Lijo tomó alguna causa mía anterior del 2010, la compra amañada de 19 coches alta gama, cuando era ministro de Economía Vudú, sumó alguna otra cuestión, sumó Chicone y estableció que también este caballero, si es que la palabra le cabe, tuviera la misma suerte de Vudú, es decir, sin desaforarlo, porque ya había perdido su calidad de vicepresidente. La Argentina tuvo un vicepresidente como Vudú. Usted que es politóloga, después trate de explicármelo alguna vez cómo pudimos llegar a caer en eso. Bueno, estuve muy indignada. Sí. Fueron de esos hechos que nunca se olvidan. Son de las cosas que no se olvidan. Entonces, lo que tampoco debe olvidarse es un show que hubo allí en el apresamiento de Vudú. Es decir, el peor de los delincuentes merece un llamado derecho a la intimidad. Y allí no se respetó. Creo que hay una causa que avanza para saber si la responsabilidad era del juzgado o si la responsabilidad era de las fuerzas de seguridad. Pero la forma en que fue detenido no me merece ningún aplauso. Sí creo que la cantidad... Yo he estado muchas veces en su programa por gentileza suya. Así que usted sabe que yo conozco que hubo en los tiempos K mucha corrupción, en los tiempos de Carlos Saúl Menem lo tuvimos un rato preso y todavía no están terminadas las causas. Pero si usted me decía si yo conocía este nivel, que trasladémoslo al fútbol y a todo lo que ha saltado estos días, yo diría que a este nivel yo no me imaginaba. Es decir, la realidad superó a la imaginación. O sea que la conclusión de por qué la excepción está pasando a ser la regla y hasta en la opinión pública está aceptado y está bien visto, porque como tantos años de no justicia, es como que se desmadra la situación. Sí, la opinión ¿Usted pública, cómo lo ve? La opinión pública tiene la sensación de, bueno, yo estoy mal económicamente por culpa de estos señores. Ahora, no se ha transformado totalmente en una regla. Es decir, de los
señores importantes, tenemos a Debido y tenemos a Vudú. Pero yo creo que alguna vez, esto lo he suplicado en varias oportunidades, el presidente de la República tendría que convocar a 20 o 25 personas que tuvieran alguna experiencia en el mundo del derecho y alguna trayectoria transparente para ver, Elizabeth, cómo se reforma el Código Procesal Penal si el funcionario público que ha sido tiene que tener una situación más rigurosa, cómo se modifican algunas penas del Código Penal que aparece absolutamente desbalanceado entre distintas penas y cómo se llega a mejorar el plantel de los jueces federales, ¿no? Eso es fundamental para que se haga justicia en tiempo y forma. Tal cual. Y, o sea, que no estemos viviendo de esperar 10 años para que haga justicia, ¿no? Sí, y en sí. realidad, en opinión personal, creo que no alcanzan las cárceles de la Argentina para encarcelar a los corruptos. Sin ninguna duda. Es lo que piensa todo el mundo. Pero hay dos Bueno. políticas. O nos resignamos o lo intentamos cambiar, ¿no? Con respecto al tema de Amado Vudú, que usted fue el que inició hace tantos años sin éxito, salvo ahora, que lo felicito porque todo está llegando a otro puerto. ¿Cómo se sintió después de tantos años de lucha en esta entidad anticorrupción de ver que efectivamente están investigando? ¿Reaccionaron los jueces? Bueno, me pareció que se abría un camino fértil. Yo lo que quisiera es despartidizar el tema. Es decir, mañana le puede tocar a Juan, Pedro, Mauricio, Ignacio, quien fuere. Y por tanto, tener una metodología donde el que las hace las paga. Porque el dinero es del pueblo, artículo 33 de la Constitución Nacional. Y entonces tomar lo que del pueblo es para provecho propio es de la mayor indignidad, sobre todo porque el funcionariado público en los tiempos K ha tenido un promedio salarial terriblemente alto, ¿no? De manera que me parece que son tiempos en que no nos conformemos con la coyuntura de fulano, mengano, sutano, sino que pensemos vastamente hacia adelante con energía y sin claudicar. ¿Qué vino en esa época que hizo la denuncia? Y la gente en general ya sabe que Chicone Calcográfica es la empresa que fabricaba los billetes. Así es. O sea, la empresa que fabricaba la plata que nosotros usamos. Sí. Todos lo entendieron y por eso están absolutamente, ya llegamos a lugares increíbles, ¿no? ¿Quién estaba detrás? O sea, que ¿usted cree que pudo haber habido, que no estaba solo Vudú, que detrás estaba Dicen que hubo una vieja idea de Néstor de tomar Chicone Calcográfica. Esto es lo que ha salido en algunos medios. De cualquier manera, Vudú, Van der Broele, el tercero, y también el ex director o presidente de AFIP, tienen que exponer claramente qué pasó con ese amañado momento en que inyectaron fondos para que Vudú, por interpósita persona, se quedara con el 75%. Bueno, llamaron a declaración indagatoria Sí, a sí. Brito, Echegaray y Insfran. Me importa mucho lo de Echegaray, porque durante todo el inicio de Chicone y por alguna gente que siempre es patriota, me llegaron una cantidad de informes de cómo no cumplía la Old Found, la nueva que había comprado a Chicone, no cumplía siquiera con los recaudos elementales de previsión social, de aportes jubilatorios, etcétera, etcétera. Bueno, preso sin condena se puede estar, ya la última pregunta, un tiempo. Lázaro Báez se cumple en abril los 2 años de preso sin condena, Lázaro Báez. Y muchos de estos personajes y todos los que quizás pueden llegar a estar presos más en el futuro, uno se pregunta, esto, o sea, desde el descreimiento de lo que hemos vivido en estos años, ¿es un show? ¿Van a estar nada más que un tiempito? Como para decir, entretenemos, en la época de Roma, digamos, como en el circo romano, entretenemos a la plebe
le damos algo a los leones y después esto queda en la nada, porque la verdad es que uno no sabe qué pensar. Comodoro Pi, donde están los jueces federales, ha sufrido un cimbronazo. Dicho sea de paso, Elizabeth, me ha ido bastante bien en el juicio político contra Freiler. Sí, usted también vino a hablar de eso. Es mío uno de ellos, y es mía también la acusación por enriquecimiento ilícito que se está tramitando en el fuero penal. Quiero creer que lo poco bueno que queda en Comodoro Pi quede, y quiero creer que las auditorías que haya hecho el Consejo de la Magistratura digan que fulano, mengano o sutano, adiós. Ojalá así sea, porque el delito del funcionario público es lo peor que le puede ocurrir al pueblo de mi país. Bueno, gracias, Ricardo. Sé que tiene otro compromiso y le agradezco mucho que haya venido. A sus órdenes. A invitar en otro momento. Además viene un hombre de lujo como es Semino, ¿no? Gracias, Ricardo. Después de la pausa, Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad por la reforma que se viene para los jubilados. Ya volvemos, no se vaya. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. El sábado 18 de noviembre, asesorate gratis con un escribano. Será entre las 10 y las 13 en Avenida Callao 1542. También protege tu vivienda gratis y con un trámite muy fácil. Cuidá lo tuyo. Las asesorías del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Aquí estamos en Dame el Poder con Eugenio Semino y gracias por venir, Eugenio. Al contrario, gracias. Bueno, por estos días ya sabemos que se están encarando reformas, tanto en ver la responsabilidad fiscal con los gobernadores, reforma fiscal, reforma tributaria, se encara una reforma previsional, ya sabemos que la expectativa de vida se ha modificado, que la gente vive mucho más, así que en realidad son muchas las cosas que hay que encarar porque cada vez la gente vive más, así que son unos pocos que bancan a una multitud, porque la gente vive más. Así que lo que sí quería saber es qué opinas sobre la reforma jubilatoria, porque lo que me sorprende es que escuché que el gobierno se ahorra. Claro. O sea, no entiendo mucho. Mira, hay algunos temas, se viva más no quiere decir que se viva mejor, Sí. o que se tenga el deseo de vivir, porque hay situaciones que contemplar y me parece que no están contempladas en muchos de estos anuncios. Sí, fue muy interesante el planteo del presidente de la Nación, que habló de una reforma estructural de la seguridad social. E inclusive, esto está determinado en la Ley de Reparación Histórica, que se sancionó en agosto de 2016, que habla de la conformación de un consejo de expertos para, en un plazo de 3 años, dar un dictamen que se convirtiera en anteproyecto de esa reforma estructural a la cual aludió el presidente de la Nación. Que es de lo que yo dije en la introducción. O sea, la Claro. lógica de que hay que hacer algo. Que Sin- hay economistas muy sin- importantes que me dijeron sin que ir lugar a- alargando el periodo, sin lugar a alargando la dudas, edad, sin de lugar a a poquito. dudas, sin lugar a dudas. Ahora, para hacer eso, hay siempre que contemplar, a mí me tocó trabajar en varios países sobre reformas estructurales de la seguridad social, hay que reconocer cuál es el problema núcleo del sistema y a partir de eso generar diversos escenarios con actuarios, con una mirada interdisciplinaria, porque es muy complejo el plexo de un sistema jubilatorio, de un sistema previsional.
¿Qué pasa? En paralelo con el anuncio del presidente aparecieron voces. Una hablaba de la edad, la otra de autónomos, la otra de jubilaciones de privilegio, la otra de movilidad. Y ahí aparecen una cantidad de medidas que, claro, cuando vos ves cada una de ellas, armás un Frankenstein que no es la reforma anhelada, sino que volvemos a repetir muchos vicios del pasado. ¿Y a qué refiero? Hoy tenemos 7 millones de jubilados y pensionados, de los cuales 3 millones por lo menos están en una mínima de 7.200 pesos. Nosotros en las últimas horas hemos hecho conocer la canasta del jubilado, que la venimos elaborando hace 10 años, y con gastos de vivienda nos da para vivir razonablemente bien 17.500 pesos. Por lo cual, primer dato a resolver por parte del sistema político institucional es cómo ir arribando, cómo ir asegurando un camino, aunque no sea en un solo movimiento, para llegar a cubrir esa canasta en algún momento. Y después te voy a explicar por qué y la plata que por estar mal los jubilados pierde el Estado, que esta es la otra parte que no se mira. Para eso, lo que se hace es, reconocido esto, ver cómo se financia. Y ahí vamos a lo que vos señalabas. Las fuentes de financiamiento que hoy tiene el sistema son dos. El trabajo, aportes y contribuciones e impuestos. Del trabajo tenemos un 34% de trabajo negro. Primer tema a resolver. Del lado de impuestos, el que más platita pone es el IVA, que es el más regresivo de los impuestos. Por lo cual, tenemos que ver, para resolver el tema del trabajo necesitamos, y en ese sentido el gobierno lo ha reconocido, generar condiciones de mayor consumo, mayor movimiento de mercado, etcétera, etcétera. ¿Qué se hizo en los países que equilibraron sus sistemas? Integraron al consumo a los jubilados. Le pusieron plata en el bolsillo, con 7.000 pesos. Que no como paguen el consumís. IVA, decís vos. No, simplemente que el IVA no financia el sistema, sino que haya algunas otras rentas, como ocurrió en Suecia, en España, etcétera, etcétera. Todos los impuestos al consumo se los fue retrayendo desde el financiamiento al sistema y se fueron reemplazando por rentas. La minera, hidrocarburos, financiera, etcétera, etcétera. Esto es parte de una ingeniería. Es decir, yo estoy pasando títulos, porque después viene alguien y dice, no, pero la renta financiera da tanto. Y, bueno, yo estoy pasando títulos a pensar, a elaborar, a consensuar. No hay ningún sistema que se pueda equilibrar cuando hay una decisión solo de un sector. Tiene que estar una sociedad involucrada en esto. O sea, que estás proponiendo esta idea. Pero acá, ¿qué es lo que quieren hacer en esta reforma? No, mira, porque en esta es como reforma... que los datos que uno ve son como confusos, que va a haber cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria, eliminar las jubilaciones de privilegio, no sé si en su totalidad. Se eliminaron en el 2002 las de privilegio. Claro. Lo que están refiriendo, aún con un error terminológico significativo, a los regímenes especiales. Hay regímenes especiales que no es que sean un privilegio, no es un privilegio ser minero y por eso jubilarse a los 50 años, porque es muy probable que la actividad te haga morir mucho antes que un empleado administrativo. Entonces, todas esas cosas se analizan en un contexto, porque si no, privilegio eran las jubilaciones de los políticos que estaban un día en el cargo, que sin límite de edad un día se jubilaban y cobraban el 100% de su haber. Eso fue prohibido. Quedan, obviamente, algunos que tienen el derecho adquirido de la ley que fue vigente en su momento. Los regímenes especiales, bueno, habrá que verlos y demás, pero no son los que mueven el amperímetro. Lo que tenemos que buscar nosotros son grandes soluciones. Me parece que estas cosas son por la galería. ¿Pero qué es lo que quieren hacer? Explícanos. Llevarse 100.000 millones de pesos del sistema. Bueno, por eso, ¿cómo? O sea, ¿cómo esto de la actualización cada 3 meses por inflación? Mirá, que yo lo escuché al bueno, ministro y lo ahí estoy leyendo. tenés una merma. O sea, lo que quiero entender es qué es lo que proponen ahora y cómo era hasta ahora. Mirá, o sea, ¿cuál es la diferencia? A esta hora hay una fórmula polinómica que tiene dos componentes. Mide, por un lado,
en el 50% a la variación del salario del trabajador activo a través de 2 índices, no los vamos a explicar porque es muy técnico. Sí. Y la otra mitad mide recaudación impositiva de impuestos destinados a la seguridad social y lo divide por la cantidad de beneficiarios que hay en el padrón. Sí. ¿Qué generó esta fórmula de 2008? Se sancionó en el 2008, empezó a funcionar en el 2009, hasta la fecha, en el idioma futbolero, un empate técnico entre los saberes de los jubilados y lo que fue la inflación. ¿Por qué? Hubo años que ganaron y hubo años que perdieron fuertemente, como 2014 y 2016. ¿Y la nueva que se propone en este proyecto? La nueva... Porque en definitiva lo que a la gente le importa cuánta plata le va a quedar. Claro, la nueva, y ahora te lo traduzco a pesos, va a ser menos. Va a ser menos, ¿por qué? Porque el tema de inflación a nivel general no es la inflación que tiene la reducida canasta del jubilado. Claro. Por ejemplo, entre 2015 y 2016, 2 administraciones distintas en el país, los medicamentos para crónicos, nosotros los que tenemos juventud acumulada, 170% de aumento. Inflación 70%. Por lo cual los jubilados van a perder. O sea que esto de actualizar cada 3 meses, que es la nueva propuesta de la reforma... Mira, y hay algo que... ¿No estás de acuerdo? No, yo creo que lo que hay que hacer es lo otro que comentaba. Esta mirada holística y ver cómo entre todos se resuelve el problema. O sea que te parece una reforma necesaria, pero esto es insuficiente. No, y esto... Tiene que ser mucho más abarcativa. Esto yo creo que es una ratificación de todos los gobiernos de llevarse para otro tipo de fines el dinero de la seguridad social y condenar, es la ratificación de una condena, condenar a pobreza perpetua a los jubilados. Bueno, por eso te invité, porque quería escuchar tu mirada, que sos un defensor de la tercera edad. Doy fe porque más de una vez te hemos consultado, todos los que hemos tenido padres, abuelos, todo el mundo, y siempre fila ahí, donde atendés, sí. Toda la gente pidiendo tu ayuda. Muy agradecido. Así que, bueno, veremos, ojalá que te escuchen. Sí, esperemos. Tenemos reuniones con los senadores y demás así. Que hay que hacer una reforma, no cabe duda, porque en Europa se hizo y la población... Y fue bien, y anduvo muy bien. Esto es una realidad del mundo, ¿no? Pero el tema es cómo. Bueno, gracias, Eugenio, gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene aquí en Dame el Poder y a todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí.